¿Cómo están, gente? Bienvenidos a este nuevo vivo en mi canal. Comenzamos antes. Comenzará en 108 minutos el vivo que los astronautas regresan a Houston. Para mientras les voy a dejar esto o voy a estar cambiando de escena en el OBS, eso. Y tenemos que esperar hasta las 4. Yo creo que hoy día vamos a terminar como a las 6. Bueno. Bueno, y les dejo. Amigos, todos los días vivos. Mañana voy a hacer otro. Voy a hacer otro mañana. ¿Qué es sobre esto? Miren. Miren, va a ser sobre esto. Taca, taca, tucu, taca, taca. ¡Ah, no! ¡Esto no! ¡Esto no! Esto no. ¿Dónde está? Esto. Live en 46 horas. A las 12 p.m. mañana. Así que vamos a comenzar como las 10 y media. Para que estén atentos. Y yo creo que voy a sacar video largo mañana. Pongo aquí. Notificamos.
Oigan, ¿quién te veo en el directo de ayer? Pues hombre. ¿Cuánto llevamos ya? 15 minutos de vivo, mi gente. ¿Qué es esto? Pium. Ah, ¿qué es eso? ¿Y esto? Ah, ya. Ok. Esto no lo necesitamos, así que elimina. ¡Pim! ¿Qué onda? Perdió más fotogramas que regreso de totalidad. ¡Ay, se está escuchando! Perdón, me voy a mutear. Estaba viendo el... ¡Ay! Estaba viendo el directo de ayer.
TLS, go for ALS. Great call out. The rocket is on its own. 4 brave explorers ready to ride the most powerful rocket NASA has ever launched. Sound suppression water is flowing. 15. And here we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. Acabo de ver algo, miren. Ahí, también de ahí. Entonces, ¿eso qué es que hay ahí? And liftoff. The crew of Artemis II now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. Good roll pitch. Roger, roll pitch. Houston, now controlling the flight of Integrity on the Artemis II mission around the moon. Integrity, AMT high. Hasta ahora todo normal, todo On time, normal. passing 30 seconds into the flights. Integrity passes the ultimate beacon. Target milestone. Mission Control Houston seeing good performance on the main engines. Space Launch System core stage. Integrity, 3 miles. Todo normal hasta ahora. Traveling more than 1,200 miles per hour. Mission elapsed time, passing 1 minute, approaching max Se Q. escuchan los gritos por está. Constantly on. Stan, we have you loud and clear on Ponce Leon. Have you the same? Communication signal transfer confirmed as Integrity and its crew go supersonic. Approaching 90 seconds into the Artemis II mission. Integrity is 14 miles in altitude, 8 miles downrange, traveling more than 2,600 miles per hour. Es medio raro, sí. ¿Cuántas cámaras 1 tiene? minute 50 seconds of mission elapsed time, standing by for main engine throttle down to 85%, ahead of solid rocket booster separation, expected at the 2-minute 9-second mark. We see throttle down. Confirm ¡Oh, separation. guau! Main engines throttling up, guidance converged. Ahí se le salieron los propulsores. ¿Y esa dónde cae? Integrity, guidance converged, performance nominal, upper stage RCS ready. Copy all, Stan. ¿Esa dónde cae? Integrity, SM priming ¿Qué complete. pasó? ¿Qué pasó? SM priming complete. Ahí está. 2 minutes 45 seconds of mission elapsed time into the Artemis II mission. Thrusters on Integrity and upper stage confirmed in a ready state ahead of service module fairing separation. Mission elapsed time into the Ya. 3 minutes into the flight. Integrity 49 miles in altitude, 78 miles downrange, now passing 5,000 miles per hour. Standing by for launch abort system jettison. Houston Integrity, good last jettison, great view. Copy jettison, Team Eco 8+02. We see the same on board, Stan. And Houston has you loud and clear on Tidris at the Carmen line. Outstanding, Stan, we have you the same. 3 minutes 50 seconds into the flight of Artemis II, Wiseman, Ay, Glover, guang, Cook, and guang, Hansen guang, crossed the guang, boundary guang, to space guang. with good comm checks. GPS signals acquired after last jettison now working on internal checks to ¿Qué verify pasa? accuracy. Flight Dynamics Officer analyzed the time of main Gente, engine yo voy a cutoff hacer una confirmed at 8 tarea. minutes 2 seconds, time of Vean MECO. esto por ahí mientras voy a hablar, voy a seguir hablando con ustedes. Sí.
No escucho nada. Llueve sobre las... Integrity, GPS processing. Copiado, copiado, te copio. Outstanding, Stan. We see the same, and we have a beautiful moonrise. We're heading right at it. Approaching 5 minutes into the flight, Commander Reed Wiseman confirms he has visuals of his destination. GPS guidance, navigation, and control software finishes internal checks and sends to navigation channels. Integrity, 3 engine press. Qué va. 3 engine press. On time, now passing 5 minutes 20 seconds of mission elapsed time into the Artemis II mission. At this point, 3 good main engines are all that's needed to carry Integrity to a nominal main engine cutoff target. Though at this time, we're seeing 4 good engines here in Mission Control Houston. Integrity, 75 miles in altitude, 330 miles downrange, approaching 10,000 miles per hour. Integrity, looking good at 6 minutes. Same on board, Stan. Good trajectory and engine performance. Booster officer will soon report the shutdown plan to Flight Director Judd Friedling, expected at the 7... Como un video, Mark Rover. Robot. Dude Perfect versus Mark Rover. El épico juego de acción. NASA, Artemis II, vayan. Quédense hasta que comience. El más peligroso que he construido. También es el más masivo, con el par de martillos más destructivos y el par de ojos saltones más amenazantes que hay, junto con otras sorpresas, porque me desafiaron a una batalla de robots contra 5 tipos que conozco. Pero esta no fue una pelea justa, porque serán sus 5 robots contra solo uno de los míos. Y dado que la única regla era que no hay reglas, como era de esperarse, las cosas se intensificaron muy rápidamente con algunas sorpresas. ¡Nunca había algo igual! Una pizca de peligro, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y mucha destrucción. ¡Oh, carajo! Y dado que el ganador de la batalla tuvo rienda suelta para redecorar por completo el cuartel general del perdedor, los insultos comenzaron. ¿Cómo se sienten? Si logras ganarle a Garrett, me sorprenderé. ¡Wow! Ni siquiera te imaginas que llegaré a la ronda final. ¡Oh, Tiene que sentirse muy bien. Quiero ganar para ser honesto. ¡Acábalo! Muy bien, caballeros. Quiero una pelea limpia. Quiero que sigan las reglas. No hay reglas. ¡No hay ¡Que regla! peleen los robots! ¿Qué dicen? Adelante. Era hora de que los chicos vieran lo que sería su perdición. Señores, el Cybertank. ¡Wow! ¡Viejo! Que los chicos vieran lo que sería. Esperen, ¿esto viola una regla? No es así. Oh, cierto. Entonces, con la falta de reglas bien establecida, era hora de que el Cybertank comenzara a abrirse camino sin piedad en la torre del ¿Con terror. quién? Empezando A ver. primero con Cody. Les presento a Artemis II. Desde una galaxia muy lejana llegó el primer retador. Espera, creo que hay un problema con la puerta. ¿Que la puerta no puede abrirse más? No cabe. Muy bien, espera. ¿No pensaste en las restricciones? Problemas de técnicos, mi gente. Ya sabemos, Ya no entendimos. somos inteligentes. Pero ya que metieron al droide que buscábamos, ¡Taser activado! ¡Muy bien, Marky! Cody activó su sistema Taser. ¡Wow! Y su sistema de pistola de agua. E intentó cortocircuitar a mi robot, pero para su mala suerte, el Cybertank es a prueba de agua. Pero ese bigote que tiene no es solo una decoración, porque lo que ellos no sabían es que con una simple retracción motorizada de un cable de acero de 6 milímetros, el lindo bigote del Cybertank se eleva como una afilada bayoneta de ataque de 9 puntas. ¡Oh, my God! Será rápido e indoloro. ¡Oye! ¡Más alto! ¡Velocidad de pesquisa! Oye, tal vez
vez quieras echarle un vistazo a lo que hay dentro de R2, ¿tenemos la transmisión en vivo? ¡Eso está dentro del robot! ¡Está dentro del robot! ¡No puedes ¡Mentira! Aunque dijimos que no había reglas, resulta que fue un descuido de mi parte pensar que las convenciones ¡Eso es mentira! aún se aplicaban. ¡Ríndete y no arriesgues la vida inocente de una ardilla! Y con el control apagado, Tire el agua ahora mismo. con mucha confianza decidió tomar un golpe bajo. ¿Qué está volviendo de aquí? ¡Soy nuevo en esto! ¡Fallaste! Que por desgracia expuso el interior de su robot vacío. ¡Espera! Lo que significaba que el video en vivo de la ardilla era solo una artimaña. Y nada me puede matar más que las artimañas. Así que volví al ataque. ¡Lo partió a la mitad! ¡Aléjate, aléjate! ¡Estoy bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Estoy bien! Y no quedando satisfecho, ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! volvió Ahí no está vivo. ¡Lo cortó a la mitad! ¡Otro más! primera ronda. Ya. Ganador, Cyberpunk. Y con esa contundente victoria, ¡Vamos a subir la intensidad, hermano! ¡Espero que te hayas divertido con eso, Mark! era el momento de mi próxima víctima. Bienvenido a la ronda 2, Mark. Aquí vamos, chicos. ¡Vamos! ¿Dos a la vez? Eran robots ¡Oh! gemelos para los gemelos. Uno con arpones retráctiles guiados por láser y el otro con 4 amoladoras angulares y un dron de asalto aéreo. Pero no estaba preocupado. ¿Están listos para esto? ¡5, 3, 2, 1! Ok, es un poco difícil rastrear ambos. ¡No somos un bote de basura, Mark! ¡Qué grosero! ¡Vengan aquí! ¡No me gusta que me esté mirando! ¡Prepárense! 3, 2, 1, ¡fuego! ¿Le dimos? ¡Arpones! Parecía que su objetivo era arponearme, luego envolverme y luego aplastarme. Lo que hizo que fuera el momento perfecto para presentar mi contramedida conocida con cariño como los martillos de guerra. Impulsados por un par de motores de corriente continua de 24 voltios, estos bebés son capaces de aplicar independientemente en más de 400 ¡Oh! Si pueden atravesar fácilmente ¡Bravo! sandías y destrozar ¡Bravo! concreto sólido, no tendrán problemas para lidiar con el parto de estos robots gemelos. Vamos, acaba con él. Bien. ¿Estoy bien? ¿No puede alcanzarme? ¡Sí! ¡Estás jugando con él! Mientras me concentro en acoplar al número 1, el robot lanzó la operación bomba de brillantina. ¿Qué es eso? ¡Es una bomba de brillantina, Mark! ¡Seguro la conoces! Una sorpresa de pólvora negra con brillantina diseñada para penetrar la armadura del Cybertank. ¡Wow! ¡Toma eso, Mark! ¿Cómo te atreves? Afortunadamente para mí tengo un plan para esto. ¡Saluden a mi serpentina! ¡Cuidado, Tyler! ¡Sí! ¡Mejor mueve tu robot! ¡Cuidado, Cory! ¿Cómo se preparó para eso? Honestamente fue un golpe de suerte, cuando en realidad no fue un golpe de suerte. Porque de acuerdo con el espíritu de no reglas, la semana anterior coloqué un dron en una caja accionada con motores y envié a un mensajero falso para que entregara el paquete falso en la sede de Dude Perfect. Y cuando se fueron a descansar, hice un poco de reconocimiento aéreo, anticipándome a sus planes y diseñando contramedidas efectivas como serpentinas antidrones alimentadas por 4 sopladores de hojas de 24 voltios. Bastante sencillo. Debo admitir que las serpentinas fueron un buen toque de tu parte. ¡Aplaude! Pues tuyo, Oigan, se reconoce cálmense. la estrategia, estuvo bien. Pero ya estaba harto. ¡Sigo! ¡No puedo ver! ¡Atención! ¡Esto está mal! ¡Esto está muy mal! Con el dron fuera de combate, ahora tenía que enfrentarme al arpón. ¡Ayuda! ¡Ayuda, mamá! ¡Fuego, fuego! ¡Las ruedas! Que desafortunadamente para mí, ¡Fuego! ahora estaba firmemente fijado en uno de mis neumáticos. ¡Ahora estoy enojado! ¡Aquí vamos! Su plan era envolverme con el cable del arpón y luego incapacitarme al estilo de Star Wars para que pudieran cortar mis martillos de guerra. ¡Envuelve, envuelve! ¡Vamos! Lo cual es una táctica brillante. ¡Oh, el cable! No creo que vaya a funcionar, Kobe. A menos que tengas una comprensión básica de séptimo grado de las leyes rudimentarias de la física. Porque la masa relativa de mi Cybertank se aseguró de que la línea del arpón retráctil acercara más a mí. ¡Me está gastando! Para estar perfectamente alineado con el martillo de guerra. Luchaba contra el gemelo 1, noté que el gemelo 2 parecía haberse atascado, así que preparé la bayoneta del bigote de 9 puntas para terminar el trabajo. Y fue entonces ¡Te cuando supe quedaste que me atascado! atrapaba. ¡Te quedaste atascado, Mar!
esto. Y una vez más, me habían engañado. ¡Acábalo! Porque ahora que no podía moverme de la pared, era el blanco perfecto para que las voladoras se pusieran a trabajar. ¡No! Pero por suerte, el exceso de confianza parecía ser el tema del día. ¡Velocidad de embestida! ¡Como rampa! Gracias por la asistencia. Y ahora que mi martillo de guerra se debilitó tanto, mis intentos de contraatacar terminaron muy mal. ¡Se rompió el brazo! Y con la marea repentinamente subiendo en mi contra, solo me quedó una opción. Iba a guardar esto para más tarde, pero no tengo otra opción. Porque al presionar ese botón se envía una señal de RF que activa un pequeño motor de corriente directa en una leva que luego lanzará grandes cantidades de aerosol de gases de brillantina. Y si colocas todo ese artilugio en una batería falsa y luego sobornas a un miembro del equipo de Dude Perfect para que lo coloque en el control de operación antes de la pelea, de repente se te facilitan mucho las cosas a ti mismo. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. ¡Aerosol de pedo! ¡Qué pena! ¡Hiciste trampa, amigo! ¡No hay reglas! Puedo percibir el olor de gases desde aquí. Esto es duro. Y sin nadie que me detenga, el resto fue bastante sencillo. Muy bien, soy libre. Ok, vamos a traer a este tipo aquí para una buena conclusión de la segunda ronda. ¡Vamos a martillar! ¿Cómo te atreves a atacarme? ¡Mark! Y eso, amigos, es la ronda 2. Y mientras la brisa hacía su magia y Sparks se encargaba de la limpieza en el pasillo de los gemelos, desafía a los chicos a un duelo rápido de juguetes de Crunch Labs de 5 rondas. ¡Qué bien! Podré vencerte 2 veces en un video. ¡Wow! Y empezando primero con nuestra versión lucha de cuadrilátero de robots, excepto que son ardillas y aprendimos todo sobre el poder de la hidráulica. El siguiente fue el trampolín de Skibble, donde gana el primero en llegar a 9, pero si fallas, todos reinician utilizando el principio de ingeniería de las palancas. ¡Muy alto! ¡Una más! ¡Una más! ¡Vamos, Cory! ¡Concéntrate! ¡Sí! ¡Pero son mis juguetes! Así nos ganamos la vida. Luego tocaba Airball, donde gana el primero en lanzar su bola para que se quede atascada en la corriente de aire usando el efecto Coanda. Apuesto a que Mark pierde. El primero en el aire. ¡Son 3! ¡Siguiente! Luego va una batalla de ruletas de monedas donde exploramos el poder de los gatillos. ¡Ya! ¡Vamos, Cory! ¡Sí! 2 derrotas en un día, eso tiene que doler. Batalla final. Y finalmente a la cacería de patos. 3, 2, 1, ¡ya! Donde por suerte Cody se distrajo con un objetivo diferente. ¡Oh! ¡Aquí vamos! Gracias al cielo por el final de 3 puntos. Así que si quieres construir y jugar con cualquiera de estos juguetes súper divertidos, todo mientras aprendes a pensar como un ingeniero al mismo tiempo, solo escanea este código Monster Math presents multiplication. Okay, class. Cállate, Let's boludo. Dirígete a crunchlabs.com. Ahora de vuelta en la arena, era el tercer asalto contra la mismísima excavadora. Me lo olvidó que estaba en vivo, amigos. Voy a ser sincera. Parecía ser una especie de ¿Cuánto falta? púrpura con 2 pistolas de clavos montadas 71 adelante y 2 minutos. atrás, lo que para ser honesto, para ser un penúltimo robot, parecía un poco decepcionante. Es decir, hasta que esto sucedió. El lanzallamas estaba derritiendo mis neumáticos, deformando mis ojos saltones, haciendo que la estructura se calentara hasta el punto en que se volvió débil y dúctil. ¡Mi brazo! Y por eso siempre es útil equipar tu robot con una botella de 5 kilos de CO2 líquido a 800 PSI, porque cuando la válvula solenoide criogénica se libera, el fuego perderá contra el hielo siempre. Con la amenaza de fuego neutralizada, ahora solo tenía que anular las pistolas de clavos. ¡La pistola de clavos! ¡La pistola de clavos! Esa fue una. Ahora el truco será eliminar a las otras 3, mientras que al mismo tiempo ¡Sí, lo tienes! ¡Lo tienes! protejo mis neumáticos de los clavos. Van 2, pero me costó un brazo. ¡Clávalo! ¡Clávalo! ¡Ay, no! ¡La pistola de clavos! ¡Deja de huir de mí! La número 3 fue más fácil de lo previsto, y a estas alturas ya sin brazos. ¡Oh, amigo! ¡Lo estás acabando! Tendría que confiar en el cyber bigote. Córtale el bigote, amigo. Y esa era la número 4, misión cumplida.
No tienes fuego, no tienes pistolas de clavos. Ganaste. Pero aquí es donde Garrett me tomó por sorpresa. He programado un botón de autodestrucción. ¿Me harías el honor de presionarlo? ¿Y por qué no lo programaste en tu control? No soy inteligente, amigo. Lo cual era un punto válido. Como para conocer mi talón de Aquiles. Solo soy una persona muy curiosa. No puedo no apretar el botón. ¡Que no puede! ¡No puedo evitarlo! Y así, cambiando la precaución por la curiosidad, el Cybertank realizó sus últimas fuerzas en lo poco que quedaba de su brazo derecho destrozado. Dale unos 3 toques, Mark. Así está bien. ¡Una mesa de billar! ¿Cómo tanto, Mark? ¿Dónde salió eso? Lo atrapé con el truco del botón. Las cosas pintaban muy mal para mí en este punto. Es todo lo que tengo, amigo. ¡Todavía quiero pelear! Y con el Cybertank enterrado y machacado debajo de una mesa de billar de verdad, Tyler eligió patear a un hombre en el suelo. ¡Wow! ¡Vamos, Lena! ¡Vamos! ¡Eso es! El robot final no solo empuñaba un hacha oscilante de 15 kilos que podía convertir fácilmente la mesa de billar en ¿Qué hay leña, delante de tu robot? sino que la sierra de acero de 28 kilos adelante... ¡Esto, chicos! ¡Ya eso es un abuso! Podía alcanzar una velocidad angular máxima de 4500 RPM. ¿Estamos a punto de ganar? Ya casi. Esto fue una noticia terrible. Poco a poco, el dude destrozó sistemáticamente el ¡No! Cybertruck. Igual que un niño codicioso cuando abre un regalo de Navidad, empuñando un hacha gigante. ¡No! Y con la última toma de despedida degradante, le cortó ¡No! ¡Lo logramos! el confeti de celebración se sintió un poco prematuro e insultante. ¿En serio? ¿Confeti? Dado que el árbitro había dado la decisión final. ¡Ni siquiera somos ingenieros, Mark! ¡Perdiste contra un montón de aficionados incultos! ¿Cómo te sientes? Honestamente, es decepcionante. Sí, es decepcionante que de hecho creyeran que no habría diseñado un plan de respaldo. ¡Luces! ¡Oh, my God! ¡Banda sonora! ¡Trampilla! ¡No! ¿Qué? ¡Oh, miren la puerta! ¡Puedo presentarles a... ¡Un ratón! ¡Hay un robot en el robot! ¿Qué? Así es, dentro del Cybertruck, todo este tiempo estuvo mi rata de Troya, reservada para una ocasión justo como esta. Lo que hace que la ratabot sea tan especial son esas dos puntas discretas adelante, porque en el interior hay un volante de inercia de 8 kilos que gira a 9000 RPM. Y cuando estas dos fuerzas de solenoide se acoplan en el volante, entonces retuerce este Se enrolla eso y ¡pa! Se levanta la otra. más cortas, lo que luego acciona este mecanismo de cremallera, haciendo que la nariz de la ratabot se eleve con una fuerza increíble. La fuerza es tan grande, de hecho, que puede lanzar una carga útil de 110 kilos a 6 metros en el aire. ¡Oh! Estos yunques dañaron literalmente las vigas de madera sólida de mi techo. Y si le puedo hacer eso a unos yunques... Casi cae el kilos, celular. imaginen lo que podría hacer con algo construido por tipos que se ganan la vida haciendo tiros de truco de ping pong. ¡Oye! ¡No ataques todavía! ¡Tenemos que reiniciar! ¡Sparky! ¡Despeja la arena! Por cierto, firmamos un montón de piezas del robot roto y Sparky está limpiándolas aquí, así que ve a ver el video de Dude Perfect para descubrir cómo puedes conseguir algunas de ellas. ¡Bien! ¡Pelea final! ¡Adelante, Robert! Mark, quiero saber algo. ¿Este es el último robot? Se acabó. No más giros, no más... ¿Quién sabe? Solo pura masacre. ¡Vamos! ¡Vamos, sí! ¡Sí me ve! ¡A la rueda! ¡Vamos! Eso fue ¡Te rápido. haré un favor y te haré girar de nuevo! ¡Eso dolió! ¡No, no, 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 no! ¡A la rueda! ¡Lo más genial que he visto! Más genial. ¡Eso! ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡Aléjate, aléjate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Odio esto! Se mueve. ¡Oh, boludo! ¡Esta toalla! ¡Eso intento!
¡Esto fue genial, fue genial! ¡Eso es por el confeti! ¡No, no! Ya era hora ¡Estoy bien, estoy bien! de terminar esto. ¡Ay, la cámara! Con un tiro fantasía de ingeniería. ¡Abran las ruedas! ¡Vamos con él! ¡Ahí viene! ¡Cuidado! ¡No! ¡No se metan! Con el tablero despejado, Ratabot era libre de jugar con su presa sin vida para el pesar de los perdedores. ¡No! ¡Oh, aún estás vivo, amigo! ¡Ay, no! ¡No me golpees la cola! Un último lanzamiento no me hará daño. ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Está volando! O tal vez sí. ¡Oigan! ¡Creo que perdimos! ¡Monstruo! ¡Esta es nuestra bandera blanca! ¡Nos rendimos! Como pueden ver, literalmente dañamos las paredes de su almacén real. Es un knockout técnico. Mark Glover, campeón de la batalla de robots. Tu reputación estaba en juego. Creo Es que cierto. lo único que queda... ¿Aún quieres hacer eso? Mejor dense prisa. Oye, asegúrate de pintar bien. ¡Lo intentamos! Oigan, amigos, les faltó un pedazo. ¡Hacemos lo que podemos, Mark! ¡No somos pintores! ¿Has querido saber cómo hacer y construir cosas muy divertidas? Crunch Labs lo tiene todo, porque para los niños tenemos... Bueno, ya está ya el anuncio. Bueno, estuvo muy bueno. ¿Cuánto falta para el live? 1 hora y casi. 1 hora y 4 minutos. 1 hora y 3 ahora. Una hora y 3. Una hora 63 y no estás igual. De esas 1.2 millones de libras es algo en lo que gasté 5 millones Veamos de este. dólares en los últimos 3 años de mi vida creando y es la razón por la que estoy haciendo un enorme esfuerzo para no perder la calma. Pero si lo logramos, habría un satélite en el espacio que podría recibir tu fotografía desde aquí en la Tierra y luego mostrarla en una pantalla en el espacio, donde te tomaría una selfie real sobre cualquier lugar del planeta. E hice una promesa secreta, si de alguna manera lo conseguimos, lograría que el satélite de selfies fuera gratis para siempre para todos en el planeta. Pero antes de cumplir esa promesa, necesitamos alcanzar 2 metas muy difíciles. La primera es escapar de la gravedad de la Tierra con un lanzamiento exitoso de cohete donde hay 1.000.000 de cosas que pueden pasar y solo una es buena. Y la segunda, el satélite necesitaría encenderse y transformarse en modo selfie, asumiendo que logré sobrevivir al lanzamiento violento. Porque si alguna de las 7.836 partes que componen el satélite se rompe, no hay forma de repararlas, lo que significaría que invertí 3 años y 5 millones de dólares sin realmente nada que mostrar. Para el primer logro, el plan era organizar una gran fiesta de lanzamiento con varios de mis suscriptores en un aeropuerto a unas millas de la plataforma de lanzamiento. ¡Amigo! Bien, ¿estás listo para el despegue? ¡Mira el avión! Sí, ya ¿Están lo hicieron. listos para esto? ¿Qué tal si eso pasa el día de mañana durante el lanzamiento? Creo que hay que ponerle una cámara y que grabe por nosotros, ¿no? Él, por cierto, es Tim Dodd, también conocido como Everyday Astronaut, el encantador de cohetes de internet. Y me gustaría de una vez por todas señalar que en este clip, donde está hablando conmigo sobre los propulsores de gas caliente del Starship, no necesitan un sistema de propulsión de gas carbón, ya tienen aire caliente. Pero esto es solo para el propulsor, ¿verdad? Sí, donde Elon considera ¡Ay! ¿Qué estás pasando, Elon Musk? ahora que lo mencionas, sería bueno hacerlo también para la nave. Lo arreglaremos. Muy bien. Luego, 7 meses después, dice esto. Creo que es una de las mayores mejoras que hemos hecho. Ese es Tim detrás de la cámara, no yo. Porque se siente como un mérito robado cada tantos meses cuando Internet me atribuye erróneamente este intercambio. ¿Cuántos de estos has visto aquí? En Vandenberg nunca he visto uno con mis propios ojos, porque siempre está nublado. ¡Rayos! Por eso le llaman niebla y piel. Y resulta que para el gobierno de Estados Unidos toda esa niebla no es un error, es parte del plan. Porque una de las razones para tener la base aquí
durante la Guerra Fría fue porque la cobertura constante de nubes ocultaría mejor los hilos de misiles nucleares que una vez colocaron aquí de todos los satélites espía rusos. Lo cual es genial para ocultar cosas de los soviéticos, pero malo para el lanzamiento en vivo de un cohete. Así que hay una buena posibilidad de que mañana esté nublado y no veamos nada, como si fueran solo nubes. Estoy hablando de que no puedes ver ni a 100 pies de distancia de lo nublado que está. ¡Wow! Así que después de un poco de preparación nos dirigimos al sitio de lanzamiento. Este es un lugar impresionante para lanzar. ¡Wow! Para que Tim pudiera instalar cámaras con disparador remoto para capturar algunas imágenes de lanzamiento en cámara lenta. Y una vez que el sol se ocultó, levantaron al cohete. Los motores de los vehículos blindados de Crossout rompen el silencio de los páramos. Esto no es solo un juego de acción, sino tu billete a un mundo post-apocalíptico de caos donde solo hay una regla: sobrevivir con el blindaje más resistente, la mayor... ¡Anuncio! De veras que estoy en vivo y no me acuerdo. Así que después de un día largo, estamos listos aquí. Acabamos de pasar el ensayo para la transmisión en vivo. Creo que estamos bien preparados. Todo depende de mañana y de descansar bien esta noche. Y tenemos un gran inflable con forma de cohete. ¡Nadie está cuidando la entrada! ¡Me siento como Neil Armstrong! ¡Al infinito y más allá! Eso estuvo bastante divertido. Altura máxima 76. ¿Cuántos pies son 76 pulgadas? 76 pulgadas equivalen a 6 pies y 4 pulgadas. ¿Estoy bien? Debemos irnos antes de meternos en problemas. Bien, vamos hacia el sitio de lanzamiento. Anoche dormí tan mal como no lo había hecho en más de un año. Estoy muy nervioso. Hay mucho en juego aquí. Hay tantas cosas que podrían salir mal. Y no solo hoy, sino cuando el satélite suba, que... es como esa sensación de nervios y emoción en el estómago que te hace querer saltar de alegría y vomitar en el baño. Esta es la mañana más clara que verás aquí en la base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, así que es un muy buen presagio. Y después de conocer a algunos voluntarios de robótica, ¿qué onda, chicos? Gracias por venir. ¡Hagámoslo! Hola, Eso es. Y colarnos en algunas selfies. Hola, Mark. Tim y yo hicimos un último ensayo. En 5 minutos vamos a salir para animar a la multitud. Bienvenidos todos al streaming en vivo de este lanzamiento. Y activamos la transmisión en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo, es un gran momento, estamos al aire. Es un gran momento. Me siento nervioso. Ay, que funcione, por favor. Ahora, como recordatorio, el cohete tiene 15 minutos para despegar, separar la primera etapa, realizar un aterrizaje seguro y luego activar la segunda etapa. En ese punto puede soltar los satélites. Y lograrlo a la perfección es la única manera de evitar las 1000 cosas que podrían salir mal. ¡Hola a todos! ¿Listos para un lanzamiento de cohete? Vamos a empezar con un poco de ciencia, haciendo algunas nubes, comiendo un poco de fuego. ¡Soy un dragón! Y hasta respondimos preguntas del público, como esta sobre cómo se compara esto con el aterrizaje del rover en Marte. Honestamente, no había sentido esto en casi una década. 7 años de mi vida y carrera resumidos en 7 minutos. Es esa sensación de anticipación nerviosa, pero no hay nada que pueda hacer. Hemos hecho Sí, todo se entiende, mal. Está Mar. en nuestras manos, ¿cierto? Aterrizaje exitoso. ¡A salvo en Marte! Todo en la vida es una apuesta, pero tienes que apilar los dados a tu favor. Creo que estamos en vivo. Bienvenidos a la fiesta de lanzamiento oficial de sapos. Vamos a tener una divertida reentrada para la etapa 1. Y todos vamos a sentir un estruendo sónico. Lo escucharán, lo sentirán. No habrá forma de confundirse cuando suceda. Sadgos se dirige hacia una órbita sincrónica solar. La misma órbita de los satélites espías. No le gusta cuando digo eso. ¡Oh! ¡Ahí está! Esta es una toma en vivo del verdadero cohete Falcon 9 con Sadgos encima. ¡Sadgos está ahí, chicos! Este aparato es enorme, tiene aproximadamente 22 pisos de altura. Hoy enviamos un edificio al espacio. ¿Cuándo, ¡En Beto? menos de un minuto! Son 3 años de sudor, esfuerzo y trabajo duro para mí y mi equipo. Hay mucho en juego aquí. Bien, allá vamos. 10 meses. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Dale con todo! ¡Despegue! ¡Eso es! ¡Míralo, allá va! ¡Allá va! ¡Eso es, primor! ¡Sí!
¡Es un cohete! ¡Sadgos está volando, nene! Está ascendiendo con 9 motores Merlin que lo impulsan al espacio. ¡Mira eso! Brilla intensamente porque el carbono se quema en el queroseno. Es casi tan brillante como el sol. Verás que comenzará a apagarse cuando la atmósfera... De ese estruendo estoy hablando. ¡Ese es el estruendo! Para eso vivo, Mark. ¡Wow! ¡Eso es increíble! Ese es un edificio de 22 pisos volando al espacio. Luchando contra la gravedad. ¡Oh! ¡Sientan ese estruendo! Los 9 motores se apagarán en un segundo. Ese fue el apagado del motor principal. ¡Wow! Ahora veremos la expulsión de la segunda etapa y luego verán mi parte favorita, es el retroceso por combustión. Tenemos ignición de la segunda etapa y ahora está operando con el único motor Merlin 1D de vacío. El propulsor está volteando ahora y va a encender sus motores de nuevo para el retroceso por combustión. Ahí está. Puedes empezar a ver el escape extra yendo casi al revés. Ese es el propulsor regresando, chicos. No es cierto. Probablemente pasará por esas nubes, tal vez más arriba. ¡Oh, sí lo hizo! ¡Oh, increíble! Tan pronto termine la quema de entrada, les sorprenderá lo rápido que empieza a bajar. ¡Aún pueden verlo! ¡Oh, wow! Ahí está, mira qué rápido está bajando. ¡Wow! Ahí está, entre las nubes. ¡Está volando! ¡Wow! ¡Es enorme! Cayendo de regreso, justo al sitio de aterrizaje. Puedes ver una gran estela de humo. Es fácil de seguir ahora. Vas a pensar, ok, ¿cuándo se enciende? ¿Cuándo se enciende? Increíble. Vamos, por favor, enciendan esos motores. Pero espera hasta el último segundo. ¡Ahí está! ¡Encendido de aterrizaje, nene! Ahora no escucharemos el boom sónico del motor por casi otro minuto. Está a punto de aterrizar, verán en las pantallas. Está a punto de aterrizar. Está desplegando sus patas de aterrizaje. Ya lo hizo. Patas desplegadas. Y cuando toque el suelo, oiremos el boom sónico. Prepárense. Aquí viene. ¡Ya aterrizó! Sí, nene, aquí viene el boom sónico. ¡Ah! ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Esperen. Tal vez 53. no funcione. ¡Sí! ¡Sí! ¡El estruendo! La etapa 2 está a punto de apagar su motor, lo que pondrá oficialmente a Sadgos en órbita. ¡Vamos! Espero que eso te ayude a dormir un poco mejor esta noche. Eso ayudará. Tengo que ser honesto con ustedes. Esto fue algo emotivo para mí. Al crecer, solo mirando las estrellas y pensando en quiénes somos y nuestro potencial como humanos. Y ya saben, trabajé en la NASA y fue una experiencia increíble con el rover, pero hacer tu propio hardware desde cero y cerrar el círculo también con ustedes. Hay muchas fotos de niños. Sí, en sí se Son entiende. como ese catalizador y las cosas increíbles que van a hacer para ayudar al mundo y la humanidad. Es un gran momento. Esto se siente muy bien. Gracias a todos por venir aquí. Lo hicimos. Gracias. Eso fue increíble. ¿Puedes creerlo? En serio, todo funcionó. Es más emotivo de lo que pensé. Es como el mejor trabajo de mucha gente. No sé, hay algo como de progreso y humanidad representado en eso, ¿no? Y cómo el poder de la ingeniería puede hacer el bien. No sé, solo es algo abrumador. Es genial. Muy cool. Muchas gracias. Estuvo increíble. Fue más genial de lo que esperaba. ¿Te imaginas si todo estuviera nublado? Sadgos lanzado, recibiendo señal. Después de recibir la noticia, Sadgos estaba a 1 minuto de ser separado de la segunda etapa para orbitar solo. Corrí para poder verlo suceder. Tú sigues, tú sigues. Vamos, Sadgos. Oh, ahí hay algo. Sadgos, separación confirmada. Sadgos, Estás en el espacio, amigo. separación Lo lograste. confirmada. Estamos volando libremente. Hiciste tu parte. Ahora nos toca la nuestra. Buena suerte, amigo. Todavía tenemos la adrenalina a tope por todo eso, pero ya tenemos uno menos. Falta uno. SpaceX ha hecho su trabajo. Ahora depende de nuestra ingeniería ver si realmente recibimos selfies espaciales de esto. Bueno, hay un lado positivo de toda esta espera, porque tengo la oportunidad perfecta de mostrarte mi patio trasero, que notarás que ni siquiera está en este planeta, porque este año llevaremos el campamento Crunch Labs al espacio. ¿Qué es Campamento Crunch Labs? Te preguntas. El Campamento Crunch Labs es tu clave para combatir ¡Qué el desgaste bacán! del verano. Con un campamento de 8 semanas con tema espacial que salta a cada uno de los planetas de nuestro sistema solar.
con videos semanales de mega experimentos que yo hago y super retos que tú haces. Y el mejor de estos desafíos semanales se lleva uno de estos premios, un boleto de platino, dándote la oportunidad de unirte a mí en mi planeta favorito para el experimento más grande de todos en el episodio final del verano. ¡Más! Además, las cajas de construcción de Crunch Labs, donde construimos un juguete súper divertido y aprendemos la física que hace que funcionen, llegan una vez al mes. Para coincidir con los desafíos semanales y videos del Space Camp de Crunch Labs durante todo el verano, te los enviaremos cada semana. ¡Vamos! Si quieres un campamento de 8 semanas donde puedas viajar por el cosmos mientras aprendes a pensar como ingeniero, con un 0% de probabilidad de picaduras de insectos o hiedra venenosa, ve a crunchlabs.com para reservar uno de los lugares limitados y te veré en el campamento. Con el campamento en marcha y el primer objetivo logrado, ahora teníamos que conseguir el segundo, encender un satélite que esperemos que funcione. Me bajaron el live. Espérate que me llegó un correo. Hola, Locura por la Astronomía. La siguiente emisión en directo se ha interrumpido tras detectarse una coincidencia con contenido protegido por... Continuar de todos modos. No, seguimos en vivo. No, seguimos en vivo. Me abesto. Y tomar la primera foto, lo que significaba que tenía mucho tiempo para relajarme. Estará bien, todo estará bien, va a estar bien. Y si alguien pregunta, yo estaba muy bien. Y cuando llegó la gran mañana, definitivamente no estaba completamente aterrorizado. Estoy completamente aterrorizado. Tengo mis cacahuatas de la suerte. Ya tenemos al equipo. Gracias a todos por tomarse el tiempo de venir. Bienvenidos al control de misión Satos. Y con las formalidades fuera del camino, finalmente era hora de ver si de verdad teníamos un satélite funcionando. ¿Qué tenemos que hacer para ponerlo en marcha? Solo di vamos. Vamos. Listos cuando digas. ¡No! Bien, entonces paso 1. Esto es el arranque, ¿cierto? Sí, este es nuestro computador de vuelo y estamos esperando una señal de que está vivo. Con suerte se encenderá pronto. El arranque es el primero de 7 pasos que debemos completar para lograr el éxito de la misión, incluyendo despegar los paneles solares y activar la cámara. Y estaríamos siguiendo este proceso junto a nuestros increíbles socios de construcción y operación en Tyvek International, con sede en Turín, Italia. ¿Se supone que el arranque tarda 3 minutos? Debería tomar unos 5 minutos. ¿Por qué no empezaste con eso? Y por cierto, hablando en serio, puede que no funcione y creo que es importante señalar que fallar es parte del proceso. Va a ser devastador, duele y sería algo terrible, pero luego lo intentamos de nuevo, emocionados por lo que hemos aprendido. ¿Repartimos los cacahuates de la suerte? Oh, sí. Hay una tradición en NASA GPL sobre los cacahuates, porque a principios de los 60 tuvieron 6 misiones fallidas enviando un satélite a la Luna. Pero en el 7º intento, el jefe de vuelo llevó cacahuates para todo el equipo y esa misión tuvo éxito, rompiendo así la mala racha. Desde ese día en GPL, cuando tienen algo como un lanzamiento como este, llevan cacahuates. Por supuesto que no creen en supersticiones, pero no me importa. Estamos cubiertos. Y después de lo que pareció una eternidad... eso se ve bien. Ese es un gran logro porque es como si tuviéramos un latido. Ese es uno grande. Lo siguiente que pasará es que el panel solar se desplegará. Allá vamos. So I'm writing an essay on cats. Cats in art history. 46. ¡Sí! ¡Bueno! 2 de 7. El paso 3 fue desplegar las antenas de alta potencia. Sin ellas, no habría manera de poder subir o bajar las fotos y entonces la misión fracasaría. Ahora mismo está desplegando las antenas. Si se atasca, no habrá esperanza de arreglarlo. ¡Ay, vamos! ¡Sí!
A este punto, Satgos estaba medio camino de ser operativo, pero llegó el momento crucial de probar las antenas con nuestro primer contacto total con una de nuestras estaciones terrestres en la Tierra. Estamos llegando a nuestra primera pasada sobre la estación de la Antártida, así que en los próximos 30 segundos vamos a ver que nos estamos comunicando con el satélite. Sí. Algo no está bien. ¡Ay, no! ¿Qué sucedió? No puede ser. Esperen. Esto no era bueno. El satélite ha pasado por la estación McMurdo y no recibimos señal. Una de las cosas desafiantes de hablar con un satélite que se mueve a 5 millas por segundo es que tan rápido como entra en el rango de comunicación, lo abandona. Así que solo tenemos unos minutos para hacer contacto antes de que vuelva a desaparecer y debemos esperar para intentarlo de nuevo desde una estación totalmente diferente en otra parte del mundo. En nuestro caso, la siguiente estación terrestre es Svalbard y eso debería ocurrir en 5 o 10 minutos. El ánimo realmente se desplomó en esta sala. ¿Dónde están los cacahuates? Sí, Mark? sí. ¿Dónde están los cacahuates? ¡Ah, rayos! Todo se está complicando. ¡Es una señal! Eso es cierto. Fue una señal. Hicimos toda una campaña de $30 millones para no contaminar con Team Seas. Y esto sería una gran pieza de basura espacial. Así que mientras esperamos es un buen momento para agradecer a T-Mobile y Google Pixel por ser lo suficientemente valientes como para asociarse conmigo en lo que podría volverse el fracaso más caro de mi vida. T-Mobile fue buena elección porque son el único proveedor de red inalámbrica en Estados Unidos con una red de satélite a móvil. O sea que cuando estás fuera de cobertura, tu teléfono se conecta a satélites como una torre de señal flotante. No necesitas descargar apps ni aprender nueva tecnología, solo funcionas. Si puedes ver el cielo, puedes enviar un mensaje de texto y el Google Pixel es perfecto por su pantalla brillante de alta resolución. Y aunque no fue diseñado para funcionar en el espacio, la durabilidad de este teléfono superó todas nuestras pruebas cuando lo expusimos a todos los entornos espaciales súper duros a los que se enfrentaría. De vuelta en el control de misión después de 20 minutos de espera. Así que en este momento deberíamos tener otra oportunidad. Vamos, Satgos. Satgos estaba a punto de entrar en el rango de la siguiente estación terrestre. ¡Sí! ¡Sí! Oh, ahí está. Ahora que tenemos comunicación establecida... ¡Ay, vamos! ¡Ya estamos en línea! Revisamos los datos de telemetría y entendimos lo que había pasado. En lugar de que el satélite luciera bien y relativamente estable, en realidad estaba girando más de lo esperado, lo que significaba que las antenas no tenían una línea de visión clara hacia la Tierra. Por suerte, nuestros socios de Tyvek habían pensado en esta posibilidad y el satélite comenzó automáticamente a usar sus barras de torsión para detener el giro de Satgos hasta lograr una conexión más sólida con las estaciones terrestres en la Tierra. Sin embargo, para el paso 5 necesitábamos estar completamente estables para empezar a tomar fotos. Sí, las varillas de torque no estaban lo bastante separadas para detener el giro del satélite. No se suponía que girara tan rápido. El satélite sigue girando demasiado rápido para la reacción. ¿Cuál es la velocidad ahora? Alrededor de 3 a 4 grados Está bien, por segundo. Vamos un poco más despacio, especialmente porque casi no me quedan cacahuates. Ni me gustan los cacahuates. Va a tardar un poco más. Todavía gira demasiado rápido. Estamos apenas por debajo de 2 grados por segundo. Las varillas de torque hicieron su trabajo y desaceleraron el satélite lo suficiente para que pudiéramos activar las ruedas de reacción y detenerlo por completo. ¡Sí! ¡Eso es! Habíamos llegado hasta aquí y ahora era el momento de los 2 pasos finales. ¿Podremos desplegar una cámara y una pantalla que funcionen bien para empezar a tomar fotos? ¡Oh, sí! ¡Sí! Tenemos confirmación del despliegue de la cámara. ¡Esa es una foto desde el espacio! Y ahora que la cámara está desplegada, esto significa que teníamos una transmisión de video en vivo desde el espacio para lo que esperamos sea un paso final exitoso con el despliegue de la pantalla. Ahora estamos viendo una transmisión de video desde la cámara en Satgos y deberíamos ver el despliegue del monitor. ¡Sí! ¡Eso es todo! En este punto, solo queda una cosa por hacer. ¡Bien! ¡La primera selfie desde el espacio! ¿Qué? ¡Lo hizo! ¡Vamos! ¡Lo hicimos! He sido un gran soñador desde pequeño.
Así que como un saludo a los demás grandes soñadores que algún día harán cosas mucho más importantes que yo, me alegra declarar que a partir de hoy tomarse una selfie espacial con Sadgos es oficialmente gratis para siempre para cualquiera en este increíble planeta. Vamos, spaceselfie.com. A ver. Spaceselfie.com. ¿Este? Aceptar. ¿Qué es esto? Oh, qué bacán, mira. Foto con... Oh, está bacán. Qué bacán, Fuego. Esas son fotos reales, F en el chat. ¿Qué pasó con el satélite? A ver. No, traducir. Transmisión en vivo del lanzamiento es el martes 14 de enero. Sube tu selfie ahora en spacecrunch.crunchLab.com. ¿Cómo lo subo se supone? Traducir. Traducir. A ver. Felipe Eduardo Fernández. Siempre tienes que echar a la cliente. Consulta la consola. Como ahora la supuesta consola extensión. Ya no sé. Ah, de ver que estoy en vivo. Me lo olvida. Después de haber comenzado... Bueno, ¿cuánto falta? 37 minutos. 37 minutos, gentecita. Ya, 97. Ya se carga. Listo. Tengo
Oye. Mira. NASA Artemis. Oye. Miércoles. 21 millones de visitas. En 17 horas. Bueno, era para decirles eso, hermano. Adiós.
A la vez. $22 minutos. Enviándonos postales de otro planeta como si fuera un náufrago espacial. Pero en 2018, una tormenta de polvo colosal, tan grande que cubrió el planeta entero, le robó su única fuente de vida, el Sol. El mundo entero contuvo el aliento, mientras el robot luchaba en la oscuridad total hasta... Un poco más, gente, ya. 18 minutos y 30 segundos. Ayuda. Un poco más, gente, ya.
Entonces veamos un video. Uy. Hello, lol. Ya no se va a ventilar, tío, con razón. Está de dónde aquí la pieza. Veamos un video. No encuentro nada interesante, gente. Voy a poner una música, pero si pongo esa música, yo creo que me bajan al tiro el directo. Esa. ¿Lo pongo? No. 10 minutitos más.
Estuvo de... Gente, por suerte pudimos reanudar la transmisión. No había caído el internet. Gente, por suerte pudimos reanudar la transmisión. Llevamos como 1 hora 45 transmitiendo, pero ahora como la reunión sale 2 minutos y 20, pero en YouTube sale 2 horas y 45. O 1 hora 45, a ver. 1 hora y 45. Si se escucha un poco ruido, ignórenlo. Les dejo con el directo.
Oiga, gente, esta escena no comienza nunca, ¿o no? Sí, pues este mismo directo no comienza nunca la escena. Tengo tiempo hasta para hacer una tarea aquí. Estoy haciendo una tarea. Hasta para eso tengo tiempo y no comienza. No, Tomás es responsable. Es responsable. Es responsable. Es responsable. Irresponsable. ¿Cómo es? No me acuerdo. Irresponsable. Ahora sí. Irresponsable.
¡No comienza nunca! La NASA irresponsable. ¡Ay, la NASA! ¡Oh, conéctense luego! Po. El evento live, no sé qué dice, comenzará pronto. ¡Ya me estoy aburriendo con todo!
aquí había morado. Good luck. Godspeed, Artemis II. Let's go. ¡Comenzó, gente! No me había dado cuenta. Sube el volumen. That will send a crew around the moon, the first humans to do so in over 50 years. Sigan la transmisión en vivo. From pole to pole, it was the most spectacular moment. As of 30 seconds ago, you are now closer to the moon than you are to us on Earth. Good morning, integrity, and good morning, moon. We look like we're smiling at you. Qué bonito, gente. Sigan la transmisión, por favor. Good afternoon. Hey. Hold on. Hi. I don't know if you realize where you're at and what we've done,
but we need some energy in here, okay? I mean, we just sent 4 people around the moon. You're in Houston, Texas. Let's try it again. Good afternoon. Hey, awesome. That is awesome. Well, hello everyone. I'm Norm Knight, Director of Flight Operations at NASA's Johnson Space Center. It is my honor to welcome you to Ellington Field in Houston as we celebrate the return of the Artemis II crew from their historic mission around the moon. This afternoon, we're not only celebrating their safe homecoming, we're recognizing a milestone in spaceflight history that advances America's bold return to deep space, this time to stay. I also want to extend a warm and sincere welcome to our distinguished guests who have joined us for this extraordinary moment. We are pleased to be joined by U.S. Representative Chairman Brian Babin, Representative Michael Cloud, and Chairman Greg Bonin. Parece cualquier We're cosa also lo que glad estoy to be dibujando. joined by the staff of Senator Ted Cruz's office. And of course, to our NASA leadership and our partners across government, industry, and abroad. We can't do this alone. Most importantly, a warm welcome to the families of our crew. Their steadfast support, resilience, and love are the quiet force that power every mission we fly. And joining us, everyone joining us on NASA Plus and watching from around the world, thank you for following this mission and for standing with us in this defining moment for human spaceflight. Just 10 days ago, 4 extraordinary explorers, Reed, Victor, Christina, and Jeremy, launched aboard NASA's Space Launch System in the Orion spacecraft named Integrity on the first crewed Artemis mission, embarking on humanity's first journey beyond Earth's orbit in more than half a century. Last night, they returned to Earth with a safe splashdown in the Pacific Ocean. Today at Ellington Field, we welcome them home to Houston, Texas. With their safe return to their families, the Artemis II mission is now complete. Now, to help us bring this incredible crew out here, please join me in welcoming NASA Johnson Space Center Director Vanessa Weish to the stage. Thank you, Norm. I love the energy in this room. To everyone joining us today, both in person and tuning in across the world, thank you. This is an extraordinary day, and it's your continued support that enables us to keep making giant leaps together. As Norm mentioned, just last night, Reed, Victor, Christina, and Jeremy splashed down off the coast of San Diego, concluding an unforgettable 10-day mission to the moon. Together, the crew and Integrity traveled over 680,000 miles in total, journeying around the far side of the moon and returned home safely. Marking a milestone within our
history that will echo for generations to come. Along the way, this crew completed critical demonstrations from Earth orbit operations to systems checkouts to the translunar injection burn and complex trajectory through cislunar space. For the very first time, Orion's life support systems were tested with astronauts on board, an essential mission milestone for deep space when we go there, further and further ahead. Beyond the data and demonstrations, this mission gave us something bigger, a powerful reminder of why we dare to explore. During a ship-to-ship call with the International Space Station, the crew shared a reflection that resonated around the world. How looking back at Earth, our bright, beautiful home, suspended in the vastness of space, reminds us how connected we are, how alike we are, and how precious this shared planet truly is. Millions globally felt that connection throughout this mission. People didn't just watch, they were invested. They cheered every milestone, they reveled in each heartfelt moment, and felt the triumph of this journey right alongside the crew. The excitement, the pride, the unmistakable moon joy, it is everywhere. And a new generation witnessed, if you can dream it, you can be it. And it will lead to countless students to become the next scientists, engineers, inventors, mathematicians, and astronauts, who will dare to forge new frontiers in space and push the boundaries of what's possible for the benefit of all. Artemis II was designed to test, to learn, and to prepare, and it did exactly that. Its success is a testament to the dedication of thousands of people across the agency and the world who worked tirelessly with excellence, supporting the crew through every phase of training and execution. This is the golden age of exploration, defined by innovation, partnership, and a bold, renewed commitment to extend humanity's reach. This mission moves us closer to exploring more of the moon, unlocking scientific discoveries, expanding economic opportunity, and laying the groundwork for the first human missions to have a sustained presence on the moon and for us to have our astronauts venture to Mars. Today's celebration is about more than hardware and milestones. It is a celebration of 4 pioneers who represent the very best of humanity, who traveled farther than any humans have gone before, and who carried all of us along with them. And now they are home. It is, yes. It is with tremendous joy and pride that we welcome home Reed, Victor, Christina, and Jeremy. We often say that we stand on the shoulders of giants. After seeing them return from this mission, I have to say, their shoulders now seem even broader for the next generation to stand on. Thank you all, and I now have the pleasure of introducing and inviting our NASA Administrator, Jared Isaacman, to the stage to welcome the crew home. Well, good afternoon, and welcome home, Artemis II. I'd like to begin by thanking President Donald Trump and our partners in Congress for giving us the mandate and the resources to make this mission, and many others to come, possible.
I also want to acknowledge the contributions of the entire NASA workforce, our international partners at the European Space Agency and the Canadian Space Agency, and especially the American taxpayers. There is no doubt there is a price to pay when it comes to exploring the cosmos, but there is also a return in the jobs it creates, the technologies that improve life here on Earth, and the inspiration it sparks in all those who choose to follow. And to people all around the world who look up and dream about what is possible, the long wait is over. After a brief 53-year intermission, the show goes on, and NASA is back in the business of sending astronauts to the moon and bringing them home safely. This is why it is now my great privilege to welcome to the stage Commander Reed Wiseman, Pilot Victor Glover, Mission Specialist Christina Koch, and Mission Specialist Jeremy Hansen. Ladies and gentlemen, your Artemis II crew. Ahí están. A little space motion sickness on a ride. Well, Artemis II crew, this moment is the result of years of hard work, absolute immense expertise, and just being all around great human beings. En vivo y en directo. Now, of course, many of us already knew that, especially your families that supported you throughout your impressive careers and on this 250,000-mile mission from Earth. But now the world knows what incredible people you are as you brought us all along with you on this epic journey of integrity. Over the last 10 days, you tested the SLS rocket, the Orion spacecraft, you manually piloted the vehicle, you performed critical operations, relayed scientific observations, captured inspiring pictures, and of course ventured farther into space than anyone in history on a true test mission. You were, of course, the first crew to fly on this rocket and spacecraft, and that comes with risk. You accepted that risk for what we collectively stood to gain, all that we have now learned from your mission, and for where we will inevitably go from here. But you're not alone. You took all of us along with you, the contributions from the pioneers of decades past, the love of your families here on Earth, and those that were watching over you from the stars. Artemis II was the opening act in America's return to the moon. As we stand here this evening, the mobile launcher is preparing to go back to the VAB. Artemis III will start being assembled, and the next crew will begin preparing to play their part as we return to the lunar surface, we build the base, and we never give up the moon again. Commander Wiseman, you said in an interview back in February that you hoped this mission would be forgotten. All that was to come after. But I'm very sorry to disappoint you all. Artemis II will always be remembered. It was the moment we all saw the moon again, where childhood dreams became missions. You helped the world start believing again. And this is something no one's ever going to forget. So on behalf of NASA and the space-loving community from around the world, thank you for showing us your courage, your professionalism, your unity, and your humanity. Thank you for showing us the moon again. Thank you for showing us planet Earth again. And thank you for contributing to the greatest adventure in human history. Welcome home, Artemis II.
And now it's my honor to turn the floor over to Commander Reed Wiseman. Yeah, let's sing. Let's sing real quick. All right, 3, 2, 1. Integrity. So we wear these Acta watches, and if you hit this button, the red light lights up, which tells you got a good battery. And I don't know why, but for the last 2 years when we wear these, hey Hopper, for the last 2 years when we wear these things, it just kind of brings us back into focus whenever we get a little distracted. So we did a lot of syncing when we were on this mission for no reason whatsoever. I have absolutely no idea what to say. This is 24 hours ago, the Earth was that big out the window and we were doing Mach 39, and here we are back at Ellington at home. Every one of us are just going to give a couple words, but I get the mic first, so I'm going to start. Victor, Christina, and Jeremy, we are bonded forever. And no one down here is ever going to know what the four of us just went through. And it was the most special thing that will ever happen in my life. And our families are over here, and with the exception of Dot, Susie, and Jeannie, who are in the audience, but I don't know where they are. But Dot, I'm going to hit McDonald's later today in honor of your husband. No one knows what the families went through, man. This was not easy. Being 200,000 plus miles away from home, like before you launch, it feels like it's the greatest dream on earth. And when you're out there, you just want to get back to your families and your friends. It's a special thing to be a human, and it's a special thing to be on planet Earth. Thank you. Wait, now I got to make a joke. The only person who can follow that up is Victor Glover, so let's go. And now we're ready for questions. I'm going to keep it brief because I'm afraid to start talking. I have not processed what we just did, and I'm afraid to start even trying. When this started on April 3rd, I wanted to thank God in public. And I want to thank God again, because even bigger than my challenge trying to describe what we went through, the gratitude of seeing what we saw, doing what we did, and being with who I was with, it's too big to just be in one body. And I wanted to thank our families for everything that he just said. So great words, great words, great words. I love you, but not just those 5 beautiful cocoa skin ladies right there. All of you. And I wanted to thank our leadership. And it's changed since we were here in April of 2023. But the qualities haven't. And we are fortunate to be in this agency at this time together. And so I'm going to sit down. Thank you also to our air operations for this facility and for our ride home from San Diego. And I love you. Thank you. Reed just said it was a setup for us who had to follow him. That's true. I couldn't sleep this morning, so I did write some words down in my mind, and I'm going to try and share them with you today. 10 days ago, this journey started with our mission manager, Sean Duvall, knocking on my door in crew quarters and whispering, "Christina, we're go for launch. Get up." And it ended last night
when my nurse on the ship put me to bed and said, "Ma'am, can I get a hug?" So, a lot has happened since then, but or between those two moments, but the start and the end were human moments here on Earth. So several years ago, I was giving a speech and I was doing my usual talk about crew and crewmates and teamwork, and someone asked the question, what makes a crew? What is different about a crew than a team? And I was like, I got this. Open my mouth confidently and tell them everything I knew about being a crewmate. And everything that came out of my mouth was completely without value. I was like, yeah, crews, they're in space, and they work together, but they eat together too. So, they're a crew. And boats have crews. You're a crew if you're on a boat. Helps if you have a paddle. That'll be good. That'll make you a crew. But the last 10 days, I've gotten a little bit of a better answer on that question. A crew is people, or, a group that is in it all the time, no matter what, that is stroking together every minute with the same purpose, that is willing to sacrifice silently for each other, that gives grace, that holds accountable. A crew has the same cares and the same needs, and a crew is inescapably, beautifully, dutifully linked. So when we saw Tiny Earth, people asked our crew what impressions we had. And honestly, what struck me wasn't necessarily just Earth, it was all the blackness around it. Earth was just this lifeboat hanging undisturbingly in the universe. Uh-oh. So, I may have not learned, I know I haven't learned, everything that this journey has yet to teach me. But there's one new thing I know, and that is, planet Earth, you are a crew. Yeah. Thank you. You guys gotta cut it out, man. Well, it's been a lot. This isn't helping. But this is the furthest I've been away from Reed in a long time. Thank you. All right, that's better. Thank you. I think, yeah, thank you. I think what I'd like to share today is maybe 3 of the human experiences for us. And you haven't heard us talk a lot about the science, the things we've learned, and that's because they're there, and they're incredible. But it's the human experience that is extraordinary for us. And it sounds like maybe for you too. And so I think I'll start with gratitude. Gratitude for my family, gratitude for NASA, for its leadership, gratitude for Canadian Space Agency, gratitude pour les Canadiennes et les Canadiens, et j'ai hâte de pouvoir revenir avec Reed, Christina, Victor au Canada. Gratitude for the bravery and the courage for the teams to be no-go when we were no-go and go when we were go. That took a lot.
And I don't think people will really ever fully comprehend how well supported and trained we were. It is almost unbelievable. All right, and as my daughter would say, I'll try and stay locked in here. Okay. The next one is joy. We have a term in our crew that we coined a long time ago, the joy train. And you saw, I think you saw, sounds like you saw a lot of joy up there. There was a lot of joy. We're not always on the joy train, this crew. There are many times we're not on the joy train. But we are committed to getting back on the joy train as soon as we can. And that is a useful life skill for any team trying to get something done. And the last one is, I need your help for this. Come on up here, guys. The last one is love. What you saw was a group of people who loved contributing, having meaningful contribution, and extracting joy out of that. And what we've been hearing is that was something special for you to witness. And the reason I had them form up here with me is because I would suggest to you that when you look up here, you're not looking at us. We are a mirror reflecting you. And if you like what you see, then just look a little deeper. This is you. Wow. Thank you, Reed, Victor, Christina, and Jeremy, for your leadership, your integrity, for representing the very best of human exploration. You are the tip of the spear representing all of the ground teams working along your side to make this mission a success. And by the way, welcome home. Yeah. NASA is committed to working with international partners to successfully accomplish our missions. The U.S.-Canada cooperation for Artemis II marks a historic partnership with Canadian astronaut Jeremy Hansen becoming the first non-American to fly around the moon. And now, Lisa Campbell. I know it's not protocol, but come on. Thanks, Lisa. Thank you. We're so happy to have you back. Thank you. Hello, everyone. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Everybody's doing well? Excellent. Reed, Victor, Christina, and Jeremy, it's wonderful to see you safely back on Earth. For the first time in over 50 years, humanity has returned to lunar orbit, and the world Buenas, complexity and interconnection. Ahora se fue. Our greatest strengths, ambition, collaboration. Ahora se fue todo. ¡Carajo! The astronaut Jenny Gibbons, Dr. Gibbons, right over there. Supporting the mission on console as Artemis Capcom, Kenny is incredibly proud to be part
arduous endeavor. It's a powerful moment for our partners at NASA, for Canada, and for everyone who believes in what humanity can achieve together. Our deep and enduring partnership in space, working side by side in the shuttle era, through the International Space Station, and now through Artemis, all the way past the far side of the moon and back. To our partners at NASA, thank you for this collaboration. Bold leadership, strategic investment, technological expertise brought together across nations. This is what delivers results. And the Artemis program shows us that when we align around common purpose, we can drive prosperity for generations to come. What's happened today, as you said, Administrator, is anchored in decades of leadership and proven expertise. And in Canada, we've invested heavily in robotics in space, so we believe we're well positioned to deliver sought-after capabilities that'll support the infrastructure and autonomy needed for a sustained human presence on the moon, and you've shown us the way. Jeremy, over the last 10 days, you've represented the very best of what it means to be Canadian. You've exemplified our deepest values, discipline, humility, and hard work. And to the Artemis crew, the four of you embodied what teamworks look like at its very best. It was such a pleasure to connect with you live from Canada, even at 3 in the morning. During your mission, it was such a powerful example of unity in action, and we had a full room at 3 and 2 in the morning. Together, this historic journey has reminded us that exploration begins with curiosity and that big dreams are worth pursuing and worth sharing. With your safe return to Earth, you've completed a new chapter in humanity's return to the moon, and we're so proud. Félicitations, Artemis II. Félicitations et bon retour à la maison. We are proud to have strong bipartisan congressional support for the United States space program, and we're honored to be joined by members of Congress here with us today. Please join me in welcoming U.S. Representative Chairman Brian Babin to the stage. It's hard to know how to follow something like that. It's unbelievable. Just want to say how honored I am to be representing the 36th Congressional District of the state of Texas. For all these... Thank you. For all of this is transpiring. And it's hard to be a dentist by profession, not an attorney or a Smith. I usually turn to my wife to write my speeches and help me to flower them up. But you guys have really inspired us. And Christina, when you answered my question the other night, the most inspiring thing that you would like to relive would be the launch. Mañana otra vez en vivo, gente. En vivo, en vivo. Únanse mañana. Sent me the picture of that eclipse, which I have on my phone and which I'm going to blow up and put in my Washington office too. It is an awesome thing. That's all I can say. You are welcome home. We're so very proud of you. You've inspired not only America and Canada, but the entire world and generations of humans that are going to be coming after you. We're grateful not only for your courage and your commitment, but also for the sacrifices made by your families. As my wife and I have 17 grandkids, I don't like to be away from them more than about 24 hours. So when you're 750,000 miles away, I can only imagine how you want to get back to those beautiful people over there. So I thank you families as well. And your team, the team that has made this entire thing possible. It's not just 4 folks here. It's tens of thousands and many, many years and decades, basically. Over the past 10 days, Artemis II has demonstrated to the world what America is capable of and our international cooperation is capable of. You have traveled farther from Earth than any humans have ever gone before.
pushing the boundaries of exploration, reminding us of the pioneering spirit that defines our great country. And that goes for Canada as well. Through years of shifting priorities, technical challenges, budgetary pressures, Congress has maintained a steady continuity of purpose, providing the long-term support necessary to keep the Artemis program moving forward and ensuring America's return to the moon remain the primary objective. And while we celebrate this extraordinary achievement, we must also recognize what it represents. This mission is a critical step forward in achieving President Trump's vision of returning Americans to the moon in 2028, and doing so before our competitors do. And there is still much work ahead, but this moment should renew our confidence, and it most certainly has. The United States is ready for this challenge, and we are ready to lead. And as we lead in space, we carry with us the principles that have always guided us: freedom, innovation, and opportunity. And this is only the beginning of our journey. America is going back to the moon, and this time we are going to stay. Yes. God bless our astronauts. God bless NASA. And God bless America and Canada. Thank you so very, very much. Thank you all very much. Well, I cannot tell you what an honor it is as a young child. I would look to the stars like so many others, and I actually wanted to be an astronaut. I still want to be an astronaut, truth be told, but it is certainly an honor to be here and to be a part of this historic moment. No doubt of everyone in this room and of the millions watching, perhaps no one feels the gravity of this moment like you do, I'm sure, quite literally. But thank you for all you've done to inspire us to dream again. You and everyone who has supported you. It is, as a father, I have 3 kids, and I know some of you do too, and it's just, for them to have something to look to dream again, to build again, to achieve again. Us as a nation desperately needed this. The world needed this. We needed to see what could be done when we could come together again. I'm reminded of the psalmist in Psalm 8. He said, even as we look to the night sky, and as we look at creation and behold the stars and the moon, we begin to think about what is mankind from God's perspective. And so this trip gave us a different way of looking at ourselves. And the way that you have displayed the best of us has been extraordinary and has given us a perspective as we continue to push ahead into the future. Your travels, your exploration, the years of work, the dedication for you, for your teams, all the prep that goes into this, and yes, as someone mentioned, thankfully, Administrator for mentioning the taxpayer as well involved in this as well, in our job in Congress to steward that. But this is a noble cause. It's a worthy cause. It's worthy of our best efforts as a nation, and thank you for what you've done. You've given us something to dream of in, you've inspired us, and you've given us something that we can build upon for the future. God bless you. Thank you for your work. Thank you, NASA, and all of you here. God bless you. Still hoping.
maybe this thing's working, maybe it isn't. No, Norm, just stay right here. Just stay right here. I'm going to do a NASA go back. But the whole time that we've been training and when we've been in flight, we have called this a relay race. We, the four of us, have batons sitting at our desk. They give us all colors. I'm red, you're gold, blue, and green. And when you're up there, you end up kind of identifying yourself as red, gold, blue, and green. We're our colors. So we have those color batons sitting there. But I just want to tell you, and Jared, looking at you and knowing the fortitude that you have and seeing the direction that this agency is going in right now, we would be remiss if the four of us didn't look right there and say, it is time to go and be ready, because it takes courage, it takes determination, and you all are freaking going, and we are going to be standing there supporting you every single step of the way in every possible way possible. Thank you. Thank you, Reed, and thank you to all of our representatives. We could not explore the unknown without your support, and that's for sure. Well, what an incredible milestone. Today, we've celebrated the successful return of a mission that carried humanity back into deep space, captivating millions, inspiring the next generation, and reaffirming the United States' leadership and dominance in both low Earth orbit and the journey back to the moon. To the Artemis II crew, welcome home, and thank you for sharing this mission with all of us. To the workforce across NASA and our partners, this achievement belongs to you. Yes. Your dedication, expertise, and passion made this mission possible. And to everyone watching, this is just the beginning. We are entering a new era of exploration, returning to the moon, building a sustained presence there, and preparing for missions to Mars. And we're glad you're on this journey with us. You can continue to follow NASA and Artemis on NASA Plus and across our social channels. But before we close, let's bring our crew back to center stage one more time for a big Texas round of applause and a big welcome home. Creo que terminó, no sé. No está confirmado si terminó. ¿Qué dijo al final? Ellos cuatro hicieron historia, gente. Parece que terminó. ¿Cuánto duró? A ver. Parece que terminó ya. Sí, definitivamente. Bueno.
fue todo el vivo. Nos vemos en otro vivo. Por cierto, mañana. Adiós. Adiós, adiós, adiós.